Buenas noches, saludos cordiales en un espacio más de conversaciones generativas donde tenemos el propósito muy definido de generar conocimiento, hacer una devolución y también importantes reflexiones a partir del acompañamiento de grandes y extraordinarias personas, personas con experiencia, profesionales en cada uno de los campos, tal y como lo hemos venido haciendo durante muchísimos días y como lo estaríamos concluyendo también este próximo jueves con los programas de este año 2020. Hoy tengo el honor de presentar a un extraordinario ser humano, una persona totalmente comprometida con una capacidad de servicio social también muy destacada, y es el doctor Armando Ramírez Saldívar, quien es el jefe del área de atención médica del ISSSTE en el estado de Morelos, en México. Corresponde hablar sobre un tema que nos preocupa a todos, con el que precisamente iniciamos este espacio de conversaciones generativas en el momento en que estábamos como humanidad empezando a enfrentar este golpe, este impacto que es el tema de la pandemia. Pero han pasado varios meses y hay información nueva, actualizaciones, expectativas, evolución de los pacientes también, hasta donde sé, por lo menos en el caso de Costa Rica, leí un artículo muy serio donde se hablaba de mutaciones, que ya no es el primero que llegó. Pero en fin, de eso, el experto y a quien le agradezco esta noche su compañía es el doctor Ramírez, a quien le doy la más cordial bienvenida. Un gusto, doctor, y gracias porque finalmente pudimos enlazar. Muchas gracias, Manuel. Un saludo a todo tu auditorio y en este conversatorio creo que es interesante plantear algunas reflexiones de mayor trascendencia para, como tú lo dijiste, ¿no? Yo creo que ahorita tenemos que pensar en la humanidad y la humanidad como especie, una humanidad que nos haga entender que no somos los dueños del planeta, que el planeta lo tenemos que compartir con muchos seres vivos y que esos seres vivos, animales o vegetales, tienen que convivir con nosotros y tenemos que aprender a convivir mejor. Entonces, esta pandemia, como muchos en la historia que ha habido del planeta, nos deben de mover a crear nuevos paradigmas en cuanto a nuestros sistemas de, no tan solo de atención médica o de salud pública, sino en la forma de cómo estamos viendo la convivencia en el planeta. Así que estoy para servirles. Un saludo a todos ustedes desde Cuernavaca, Morelos, México, y pues la experiencia que tengo es doble, ¿no? Porque una es como jefe de atención médica del ISSSTE, donde es un instituto de seguridad que cumple en México 60 años de servicio a los trabajadores del Estado, que son 13 millones y medio de trabajadores en México, y por otro lado, pues como médico especialista adscrito al área de urgencias, que estamos atendiendo desde hace 240 días pacientes con COVID-19. Así que estoy para servirte a ti, a tu auditorio, a tu conversatorio, en las preguntas que nos hagan o en los comentarios que podamos hacer. Con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Doctor, ¿cómo estamos? Vamos a ver, vivimos todos los días bombardeados con diferente información. Empezamos con medidas de confinamiento cuando se hizo, alguna gente dice que como que fue al revés, entre a menor propagación del virus, mayor confinamiento, luego entraron los temas de la economía, teníamos otra eventual pandemia que era todo el golpe social y económico, la economía informal, entonces ahora estamos saliendo más y en otro aspecto también un relajamiento que hemos aumentado, producto también de, digamos, de ese comportamiento emocional cuando decimos, ya, pues, ni modo, tengo que salir, en el caso de los que tenemos que salir, y asumimos riesgos. Pero ¿cómo está clínicamente el tema del COVID-19? Si pudiéramos incluso hablarlo a nivel del Estado, a nivel de México, y cómo lo ve usted a nivel del mundo, ¿qué estatus tiene hoy? Yo creo que deberíamos empezar de lo general a lo particular. Uh -huh. Eh, Tenemos que ubicarnos muy bien en que este es un virus. Vamos a hablar primero del virus. El virus es Perfecto. un virus que es relativamente nuevo. Al llamarse SARS-CoV-2, quiere decir que hay un SARS-CoV-1. Y ese SARS-CoV-1 ya había causado brotes epidémicos en Oriente. Entonces, este SARS-CoV-2 es una mutación, es una tercera mutación de un virus cuyo reservorio se encuentra en algunos quirópteros, que bueno, para el vulgo común y no sé para Centroamérica cómo les llamen, murciélagos, y que de alguna forma tuvo una mutación de pasar a otro mamífero, que es la incógnita en este momento. ¿Cuál fue el mamífero que fue el que
mutó del quiróptero al mamífero y que es el que están haciendo estudios en China para que de alguna forma nos permita saber cuál fue ese animal que fue el animal de transición, no el reservorio es el quiróptero, es el murciélago, en su mayor caso, que es un beta coronavirus. Y después el mamífero, y del mamífero, cómo mutó a transmitirse al humano. Es la segunda mutación. Y la tercera mutación es cómo el virus mutó, se transformó para transmitirse de humano a humano. Esa es la diferenciación. Y luego tenemos una submutación que la Universidad de Cambridge en Inglaterra ya analizó muy detenidamente, que es el subtipo A y el subtipo C. El subtipo A es un subtipo que migró de China hacia la parte occidental de Europa, específicamente los países de Italia, España, Francia, donde hubo reuniones internacionales y que los chinos al asistir a estas reuniones transmitieron el virus. El virus, dice la Universidad de Cambridge, que se sintió incómodo y al sentirse incómodo empezó a ser más agresivo. ¿Por qué? Porque, bueno, la característica genética y física de los europeos es muy diferente a la característica física y genética de los latinos. Y de alguna forma este virus se sintió agredido y se volvió más agresivo el virus. Y el otro subtipo es el subtipo A, que migró de China hacia Oriente, hacia Australia, hacia Indonesia, hacia Filipinas, y de ahí a Hawái, y de Hawái migró a la parte oriental de Estados Unidos, específicamente en Los Ángeles, California. El otro migró de Europa a la parte occidental de Estados Unidos, que específicamente fue Nueva York. El subtipo A y el subtipo C se empezaron a manifestar en México, y ahí es donde llegamos a la parte mexicana, en el mes de febrero, nuestros primeros casos, la última semana de febrero y las primeras de marzo, que se empezaron a dar las manifestaciones de pacientes con COVID. Yo tuve un paciente por ahí del 18 de marzo en Morelos, nuestro primer caso, que era clínicamente un padecimiento que venía con una infección respiratoria aguda. La paciente venía de Los Ángeles, California, a visitar a sus familiares y que la paciente 1 la diagnosticamos, la mandamos a su casa en aislamiento, le dimos solamente un tratamiento sintomático. La paciente duró 21 días aislada con su tratamiento sintomático, con sus medidas higiénico-dietéticas y hoy la paciente vive. La paciente está viva, tuvo que emigrar de la ciudad de Cuautla, Morelos, a la ciudad de Oaxaca, porque era sujeta de ciertas discriminaciones que yo creo que es una cosa que tenemos que entender y atender. La gente en su temor decía, ahí viene la que está infectada, y casi se salían de la tortillería, se salían de la tienda, y la persona tuvo que migrar a la ciudad de Oaxaca, donde está viva. Conocemos su nombre, dirección y teléfono, y estamos en contacto con ella. Pero después vino una paciente que catalogamos nosotros como nuestra paciente con el subtipo C más agresivo, una pensionada del instituto que fue de vacaciones a Italia, regresa de Europa vía Nueva York, llega a México con fiebre, con tos, con dolor de cabeza, con dificultad respiratoria. Hay que agregar que esta paciente tenía enfermedades asociadas como diabetes e hipertensión, y entra un miércoles a la clínica Hospital de Cuautla del ISSSTE y fallece a los 5 días. Es una circunstancia clínica más agresiva con factores que condicionaron el fallecimiento de esta paciente. ¿Esto qué nos habla? Que hemos coexistido en esta pandemia con subtipos que se sienten cómodos con la raza indo-australiana americana y subtipos que se sienten agredidos y que es un virus más agresivo que se sintió incómodo y que mutó a un subtipo por la fortaleza física, por la constitución física y genética de los europeos. Esos dos subtipos vienen a México y se dan en diferentes manifestaciones. Yo tuve el sábado antepasado, la circunstancia de atender a un joven de 19 años en el Hospital Parres de Cuernavaca, con 19 años de edad, saturando su oxigenación a 35 de oxigenación, ya con datos de insuficiencia respiratoria,
y que desafortunadamente este joven falleció a los 3 días. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque no se han hecho los estudios genéticos y del subtipo infeccioso, nos estamos enfrentando clínicamente a dos subtipos de virus, uno muy agresivo y otro que se siente cómodo. La palabra que usa la Universidad de Cambridge es agresivo y cómodo. Uno se siente agredido y se fortalece el virus y la carga viral es muy importante y se vuelve muy virulento y muy letal, y el otro se siente cómodo en la raza indoamericana, lo infecta, le damos tratamiento sintomático, no hay necesidad de hospitalización, se aísla y los pacientes salen en un término cíclicamente de 21 días. Doctor, perdón que le interrumpa. ¿Quiere decir eso que la condición genética de cada ser humano es la que tiene, digamos, esa contraparte para que el virus se adapte, se acomode o sea más agresivo? Sí, ¿por qué? Me voy a explicar. Cuando entendemos la partícula viral, debemos de entender que es una estructura genética. Es un ácido desoxirribonucleico. Un virus de ácido desoxirribonucleico es un virus que, a diferencia de otros seres vivos, no tiene citoplasma y no tiene membrana. Es la pura información genética la que entra al cuerpo. Y en el caso del DNA, ácido desoxirribonucleico, hay virus de DNA que lo acompañarán toda su vida si usted se infecta. Me explico, varicela, herpes. Va a morirse con usted y se va a ir a la tumba con usted toda la vida. Y esos virus se expresan cuando la persona tiene fiebre, tiene diarrea, tiene alguna inmunodeficiencia, se expresan y puede dar parálisis facial y puede dar manifestaciones dérmicas y puede dar dolor en el caso del herpes o en el caso de la varicela. El virus RNA, como es este caso del coronavirus, es un virus RNA y es un beta coronavirus RNA, que podríamos decir que es un virus que entra a la célula humana a parasitar el núcleo. Y al parasitar el núcleo se hace dueño de la información y entonces esa información genética del virus empieza a utilizar al virus como si fuera un parásito y lo empieza a destruir. Esto tiene un ciclo. El virus tiene un ciclo de vida que dura aproximadamente 21 días. Si en 21 días este virus entra, infecta una viremia local, luego viene una viremia sistémica y se siente cómodo en su organismo, este virus se elimina por sí mismo y muere. Y deja, en ciertos casos, también lo dice la Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos, una inmunidad que va de 3 a 6 meses, que no ha sido todavía definida porque siguen estudiándolo. ¿Qué va a pasar con este virus? Que este virus, en cuanto tengamos la vacuna, como la tuvimos con el H1N1 en México en el año 2009, se producirá la vacuna y tendremos una influenza estacional que empieza en la semana 40 epidemiológica y que termina en la semana 20, que es por allá del mes de marzo. Este virus es estacional. Bueno, lo que tenemos que entender es que este virus llegó para quedarse y no es estacional. Probablemente este virus tenga un pico de incidencia en los últimos meses del año, 15 de diciembre al 15 de enero, porque por las condiciones climáticas que van a permitir que el virus se multiplique. Y esa situación va a establecer que el virus permanezca en forma, dice la Organización Mundial de la Salud, en forma endémica. ¿Qué es eso? Va a estar todo el tiempo con nosotros. Va a tener sus picos, sus elevaciones, pero va a estar todo el tiempo con nosotros. ¿Qué tenemos que entender? Que primero, en lo particular, el virus tiene un ciclo de vida de 21 días. Y segundo, en lo general, que la pandemia es cíclica. Me explico. En el año 1916-17, el primer ciclo, que le podemos llamar la primera ola, mató a cerca de 4 millones de habitantes en España y en Europa. Había otros medios de comunicación, otros medios de información, había otras circunstancias epidemiológicas. Y en el segundo ciclo de retransmisión mató más de 25 millones de habitantes de este planeta. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que prepararnos a los ciclos del virus de llegada a un país, de disminución y de vuelta a subir la transmisibilidad y vuelta al contagio. Si nosotros empleamos al revés la estrategia de cuidarnos en el principio y descuidarnos al final, pues obviamente que nos va a pasar lo que la pandemia de 1916-17 con la influenza española, y va a haber más contagios y va a haber muertes, más muertes en el año, los primeros meses del año, el primer bimestre del año 2021, me explico. Tenemos que entender ese ciclo biológico de la pandemia y ese ciclo biológico del virus.
Si nosotros cortamos la transmisibilidad del virus, evitamos la transmisibilidad con la sana distancia. ¿Por qué? Porque hay que entender que el virus es una partícula que pesa 240 nanómetros. Para explicarme esto, tengo que decirles a ustedes que el nanómetro es la 1.000.000.000ª parte de un metro. La milésima parte de una micra. Entonces, es un virus pesado. Y al ser un virus pesado, grande, cuando uno lo expulsa en las gotillas de la saliva, al estornudar, al toser, tiene una longitud de transmisión a través del espacio del aire de 1 metro a 1,5 metros. Por eso la sana distancia. Ajá, perdón, doctor. Eso, porque cuando hablamos de las medidas, hay posiciones, digamos, de la población que dice, bueno, si tengo la mascarilla o el cubreboca, no tengo tanto problema en interactuar más cerca con alguien. O sea, no es garantía el cubreboca porque está el otro factor y es por eso que se recomienda la sana distancia. A ver, la sana distancia es para evitar la mayor transmisibilidad del virus. El cubrebocas o el respirador o el mecanismo que traigamos de cubierta tiene sus características, y las características es que si yo soy una persona que convivo con otra, si la persona trae cubrebocas y yo traigo cubrebocas, la garantía es que en un 99% no me voy a contagiar, a pesar de que yo esté a 1,5 metros. Hay una garantía de contagio. ¿En menos de 1,5 metros hay algún riesgo? Sí, empieza el riesgo. ¿Por qué? Porque hay que entender que el virus no es un virus aislado. Lo que da, lo que da, ahora sí que el término virulencia, es la carga viral. No es lo mismo la carga viral de una persona que habla fuerte, a una persona que estornuda, a una persona que tose, a una persona que lo tenemos directamente sin mascarilla exhalando, que es el caso de mis compañeros que han muerto, porque intúan a los pacientes y se exponen directamente a una carga viral más importante. ¿Qué es carga viral? El número de viriones que transmiten con las exhalaciones pulmonares o con las gotillas de fluye que son de la saliva o al toser o al estornudar. Tienen una distancia y tienen una carga viral, es la cantidad de virus que pueden hacerse con la función que nosotros estemos desarrollando. Mis compañeros han muerto porque la carga viral al principio era tan importante porque tenían que intubar pacientes. Mis compañeros han muerto porque el médico de urgencias tiene que acercarse muchísimo al paciente que ya está clínicamente confirmado que es COVID y que luego se confirma por laboratorio, y que de alguna forma la carga viral es muy importante cuando llegan, porque llegan a veces tosiendo, llegan con fiebre, llegan con dificultad respiratoria, y muchos de ellos en minutos tenemos que ingresarlos a las áreas de urgencia para poder intubarlos. Entonces, hay dos características: la carga viral, de acuerdo a la actividad, la distancia, y 3, el mecanismo de protección. Ahora, como usted lo dice, digamos un paciente crónico que ya tienen que intubar y tienen que acercarse mucho, entonces digamos que expulsa, para comprenderlo en lenguaje más sencillo, una carga viral más fuerte. ¿Qué pasa con dos personas, digamos, que una de las dos pudiera estar con el virus en una conversación, digamos, en menos de 1,5 metros con la carga viral? ¿Eso también es un factor de riesgo o el cubreboca también limita que esa carga viral pues se transmita? Si las dos personas que entran en contacto, si las dos personas están a una distancia adecuada y traen cubreboca, la garantía es de que el 100% que nos va a contagiar. Pero si violentan la sana distancia, que es la transmisibilidad del virus, porque entendemos que aparte hay otro agregado que se llaman fomites. La persona puede estar platicando con usted, pero anteriormente, cuando se vistió y tosió o estornudó con el codo, deja secreciones en la ropa, deja secreciones en el suelo. Se llaman fomites. Esos fomites, el virus está demostrado que puede durar de 8 hasta 24 horas en materia orgánica y de 8 hasta 3 días en materia inorgánica, aluminios, metales, plásticos. ¿Qué tenemos que entender? Que la sana distancia es básica para evitar la transmisibilidad y el cubrebocas es básico para garantizar la contagiosidad, que usted no contamine a los demás. Pero sí podría transmitirse entonces rompiendo sana distancia en estos casos. Exacto. Yo uso cubrebocas, por ejemplo, les voy a mostrar. Yo uso un cubrebocas, aquí está, un N95.
y este es un respirador. Y este respirador, de alguna forma, no permite que yo contagie a los demás. El cubrebocas no permite la transmisibilidad entre dos personas, independientemente de sean sospechosas o no. Pero yo, que soy un trabajador de la salud, tengo que usar esto para evitar la contagiosidad, porque yo estoy expuesto. Y el grado de exposición, tenemos que entender que se manifiesta entre 5 y 7 días, promedio 6. Yo estuve en contacto con pacientes COVID el fin de semana en mi guardia del Hospital Parres. Recibí en total 6 y 8, 14 pacientes. Yo estoy en el triage respiratorio. Yo los ingreso a urgencias COVID con diagnóstico y tratamiento inicial. Pero ¿cuál es el punto? Que yo me pongo un equipo de protección personal. Pero saliendo del hospital, yo me tengo que quitar todo, tengo que depositar todo el equipo de protección personal, tengo que ponerme un ropa diferente, zapatos diferentes y un respirador que me permita evitar que yo, trabajador de la salud, pueda contagiar a los demás. Entre ciudadanos comunes, independientemente si son sintomáticos o asintomáticos, el cubreboca es básico para evitar ese contagio. Espero que me haya dado a entender. No, está clarísimo en la parte de contagio. Lo que sí quería era complementarlo con el tema de la sana distancia por estas, digamos, posiciones de algunas personas que dicen, no hay tanto problema porque me acerco a mi compañero, nos sacamos la foto, tengo mi cubrebocas, él el de él, pero sí, aún así estaríamos, digamos, violando un protocolo. Ese ejemplo está bien, pero el problema es de que se van a tomar una foto y los dos están de frente. El problema es cuando están cara a cara y que de alguna forma no hay una distancia adecuada o uno trae cubreboca y el otro no. Bueno, voy a poner un ejemplo más práctico. Se reúnen unos amigos para comer. Se tienen que quitar el cubreboca. Pero si no hay 1.5 metros entre cada comensal, la posibilidad de transmisibilidad de un paciente asintomático a otro es mucho. Es mucho. Ahora, hecho, cuando... Ajá, sí, adelante, yo se los he dicho, yo he compartido con mis compañeros que algunos de ellos se aislaron porque tienen criterios de riesgo y resulta que se infectaron, pero fueron a bodas, fueron a reuniones, fueron a actividades sociales, se reunieron a comer y obviamente en la comida pues, no traen el cubreboca, pero tampoco guardaron la sana distancia. Claro. Ya me di a entender. Clarísimo. Ahora, cuando usted habla, por ejemplo, que está la posibilidad de que la ropa esté infectada, entonces, sí, en el caso de un paciente o una persona con cubreboca y el otro también, si la ropa está infectada, ¿hay alguna posibilidad de que el aire pueda mover esas micropartículas que usted habla y lo haga llegar a los ojos, a la nariz, que algunas veces el cubreboca es completo, pero lo asumen como cubreboca nada más y la nariz afuera? Sí, hay que entender otra vez la actividad humana. ¿Cuándo es más posible que suceda esta situación? En lugares cerrados. El virus es muy vulnerable. El virus, así como es de contagioso, también es muy vulnerable. A ver, el virus se muere con agua y jabón, con alcohol al 70%, con soluciones de cloro. ¿Dónde es más transmisible el virus? Cuando hay espacios cerrados que no están ventilados. Entonces, si usted se sube al metro o a un transporte público y no llevan cubrebocas, es más posible que se contagie en ese transporte público. Si usted está en un restaurante y el restaurante es al aire libre, hay sana distancia, hay corrientes de aire, es más fácil que ese virus no se transmita. Claro. Doctor, ahora que hablaba del tema del cubreboca, haciendo un paréntesis, reusables, hay que desecharlos después de cada cierto tiempo, porque algunas veces como que lo andan en la bolsa de la camisa, lo sacan, lo guardan, lo contaminan. Eso es como un adorno, como querer decir que uso cubreboca, pero en realidad no tiene ningún sentido. El cubrebocas tiene medidas y tiene técnicas. Yo en este momento puedo decir, aquí tengo el cubrebocas, ¿no? Aquí está. Y lo estoy tomando de las cintas. Si yo el cubrebocas lo tomo de la parte de enfrente, está contaminada. Y si yo la parte de externa toco la parte interna, lo contamino. El cubrebocas se usa con las cintas y se coloca con las cintas y no se toca la parte externa. Y si tiene mecanismos de sujeción a la nariz, con los dedos se sujeta, pero no se toca la parte externa. Si la parte externa se humedece, hay que cambiar el cubrebocas. Si la parte externa cae al cuello, hay que cambiar el cubrebocas. Entonces, las características del cubrebocas las dan las marcas que los fabrican. En este caso, los respiradores los fabrican empresas que traen características y dicen que hay cubrebocas que dice R, KN95R. ¿Qué quiere decir? Reusable.
Este cubrebocas se puede usar por 40 horas interrumpidas, no ininterrumpidas, 40 horas interrumpidas, o una jornada de 12 horas y se desecha el cubrebocas, se desbarata, se destruye, porque luego llega a lugares donde la gente los ve y los usa. O sea, el cubrebocas hay que destruirlo. O sea, no hay forma de que lavarlos y volverlos a seguir usando en ningún tipo de cubrebocas. Cuando el producto dice que es reusable, trae una R y trae la marca y dice reusable, quiere decir que dice, es reusable, se lava con agua y jabón, se pone a secar y se pone seco. ¿Cuánto tiempo le dura eso? Pues ahí mismo dice en la marca, en las características del cubrebocas dice, este cubrebocas le dura tanto tiempo, 30 días, y se tiene que lavar, y en 30 días tiene que desecharse, o 40 días o 60 días. Hay de 30, hay de 60 y hasta de 90 días, de acuerdo a las características del material con que se fabrica. Y esas características tienen que verse en la marca. Les voy a enseñar, por ejemplo, aquí lo tengo a la mano, que todos deben traer una bolsa. La persona que compra un cubrebocas en la vía pública, que lo traen de China, entre comillas, o que venden en el comercio ambulante, bueno, pues está corriendo el riesgo de que el cubrebocas no le sirva para nada. Claro. En cambio, cuando son marcas que se pueden registrar y que de alguna forma tienen un control sanitario, estas marcas son garantía. Por eso es importante que no caigamos en el hecho de que cualquier cosa es un cubrebocas. Y además, yo he tenido pacientes, he tenido personas que me dicen, doctor, es que yo traigo el cubrebocas y lo traen aquí, ¿no? Dice, es que es cubreboca. Bueno, no le llamemos cubreboca, llamémosle barbiquejo. Y el barbiquejo tiene que cubrir nariz y boca y sujetarse de las ligas. Ahí está. Claro. Pero nunca tocarse. No se puede tocar. Me lo quito, como, lo deposito en la bolsa de plástico, me lo vuelvo a poner, pero no lo toqué. Porque si no, complementable con la careta, doctor, está la posibilidad también desde los ojos de adquirir el virus, bueno, obviamente en la nariz también por esa, digamos, inhalación y el tema también de cubrir, no solamente para no transmitir, sino para no recibir, pero indispensable la careta por el tema de los ojos. Dependiendo de la actividad. Hay personas que le voy a decir una cosa, su exposición viral es más importante, servidores públicos que atienden en ventanilla donde no hay barreras de cristal o de plástico o de polietileno, no hay barrera, tienen que usar la careta porque ven a 30, 40 personas al día. Entonces, la careta es un mecanismo de protección. Los gogles es un mecanismo de protección. Tenemos que entender que el equipo de protección personal es de acuerdo a la actividad. No es para cualquier persona. Yo he visto personas que salen hasta hacer ejercicio en la calle con careta y con gogles y con cubrebocas. Bueno, es un exceso. Porque ya expliqué que el virus, entre mayor aireación haya, menos viabilidad tiene, menos posibilidades tiene de vivir. El virus, entre mayor exposición haya al sol, menos posibilidades tiene de vivir. El virus, si tocamos un pasamanos, si tocamos un escritorio y nos vamos y nos lavamos la mano, tiene menos posibilidades de venir. El virus, a pesar de su letalidad, porque es un virus que mata, a ver, me voy a explicarles el tema de la mortalidad. El virus del ébola, cada persona que infecta se mueren 90. El virus de la influenza, cada persona que mata se mueren entre 11 y 15 personas. Y el virus de coronavirus, cada persona que infecta, en este momento, las estadísticas internacionales y de China, mata 10. 10, 15, el sarampión 19, y nos vamos al ébola, que es el más agresivo. Ese mata 95 a 99 de cada 100. Es mortal. ¿Qué tenemos que hacer? Esa es la mortalidad, esa es la letalidad, es la agresividad del virus. Ahora lo que tenemos que hacer es vulnerable el virus. El virus del ébola no es tan vulnerable como el virus del coronavirus. El coronavirus es más vulnerable porque se muere con cloro, con jabón, con agua, con el aire, con el sol. Entonces tenemos que entender que es un virus vulnerable y por eso no tenemos que tenerle miedo, pero también tenemos que tener las medidas de sana distancia, las medidas de toser, estornudar, y entre el primer sintomatología, vamos a entrar en los aspectos clínicos. El virus entra y tarda entre 5 a 7 días en causar síntomas. Hay un periodo de 5 días, promedio 6, asintomático.
Eso es lo que hay que cuidar. Yo estuve en contacto con una persona. Esa persona es sospechosa. Me dijo que está tosiendo, que tiene fiebre. Bueno, pues yo tengo que cuidarme esos 5 días porque en esos 5 días puedo transmitir. Pero en mí va a causar problemas al 6º día y puedo empezar con una viremia local. ¿Qué es una viremia local? Conjuntivitis, catarro o descarga nasal, pérdida del olfato o del gusto, dolor de garganta y fiebre. La primera reacción antropológica del ser humano es aumentar la temperatura para matar la partícula extraña que está entrando al organismo. Entonces, cuando una persona tiene tos, dolor de cabeza y fiebre, cada una vale 5 puntos. Son 15 puntos. 15 puntos es código amarillo. Requiere tratamiento sintomático, aislamiento y no hospitalización. ¿Qué sería un código verde? Tengo tos y tengo fiebre. Tengo 10 puntos. Me aíslo en mi casa, le doy tratamiento sintomático, le doy medidas higiénico-dietéticas, medidas de aislamiento y lo puedo tener en su casa. Código verde es de 0 a 10 puntos. Código amarillo es de 10 a 29 puntos. Y código rojo es de 30 en adelante. Voy a explicar un código rojo. Tiene fiebre, 5 puntos. Tiene dolor de cabeza, 5 puntos. Tiene tos, 5 puntos. Y empieza con dificultad respiratoria que vale 15. 15 puntos más 15 son 30, es código rojo. Esa persona requiere hospitalizarse y no quedarse con el rollo de que quédate en tu casa y andan consiguiendo tanques de oxígeno que no van a servir para nada. Entonces, tenemos que aprender a codificar la sintomatología en el ser humano para decir que es un código verde, un código amarillo y un código rojo. Los siguientes síntomas valen 1 punto. Dolor de garganta vale 1 punto. Conjuntivitis vale 1 punto. Descarga nasal vale 1 punto. Pérdida del olfato o del gusto vale 1 punto. Diarrea vale 1 punto. Dolor torácico vale 1 punto. Vómito vale 1 punto. Dolor de articulaciones o músculos vale 1 punto. Y nosotros cuando nos enfrentamos al paciente y lo interrogamos para calificar COVID, tenemos que decirle que si en los últimos 10 días ha tenido los siguientes síntomas, sí o no. Y yo les explico a mis pacientes que no es que me digan poquito o mucho, es sí o no ha tenido tos, sí o no ha tenido dolor de cabeza, sí o no ha tenido fiebre. No de que me digan, es que al principio, bueno, pues al principio ya es sí. A los 5 días, es sí. Los últimos 3 días, es sí. Dificultad respiratoria, es sí. Hay que aprender a interrogar a la gente para poder clasificarla y ofrecerle el mejor tratamiento y la mejor oportunidad diagnóstica. La intervención diagnóstica tiene que ver con esta categorización y la oportunidad del tratamiento tiene que ver con la categorización. Por eso, ante la menor sospecha de los síntomas, tienen que acudir a su centro de salud, a su unidad de salud más cercana, o en el caso de que haya servicios de emergencia respiratoria, a los triajes respiratorios para que sean atendidos por personal profesional y que esto nos permita categorizar al paciente, darle un tratamiento, un diagnóstico y un tratamiento oportuno y darle seguimiento. Un paciente que me llega así, yo lo tengo que citar a los 5 días. Ya tiene síntomas, 6. Lo cito a los 5 días. Continúa con síntomas. Le doy otro seguimiento a los mínimo 15 días, 16 días. 16 y 5 son 21 días. Es el ciclo evolutivo de vida del virus. A los 21 ya se supone que ya no estaría... El virus a los 21 es como todo ser biológico. Nace, crece, se reproduce y muere. Pero sigue el paciente, digamos, con una carga viral que no transmite. ¿Lo mantiene el virus dentro de su organismo después de los 21? Mantiene una capacidad que todavía no hemos estudiado totalmente en el coronavirus, porque entendamos que es un virus nuevo. No es lo mismo el conocimiento que tenemos del virus en febrero del año pasado, cuando todavía las manifestaciones estaban en Oriente, al virus que ahorita ya conocemos con subtipos y que nos ha dejado una experiencia clínica, diagnóstica y de tratamiento. Claro. Hoy, en noviembre, hoy en diciembre, que hoy es 1 de diciembre ya, a 240 días de la pandemia, y a un año de que empezó casi el 19 de diciembre en China, en Hunan, ya conocemos mejor el virus, pero es un virus altamente mutable. Por eso la dificultad de la vacuna, porque la vacuna dicen, oye, la vacuna va dirigida a la cápsida del virus, va dirigida al RNA, va dirigida a la glucoproteína con la cual es la corona, los spikes, es la corona de glucoproteínas, que es grasa y azúcar, con la cual se liga a la célula humana,
a dónde va dirigida la vacuna. Y entonces el virus es muy inestable. Por eso no hay vacuna contra el VIH-Sida, es un virus, porque es muy mutable, muy transformable, muy geométricamente inestable. Claro. Doctor, cuando usted plantea estas mutaciones, que eran las que yo le decía que en Costa Rica, al menos cuando le di una noticia, me llamó la atención que ya no era el mismo que llegó, que ya hay diferentes, le llamaría yo desde mi ámbito, versiones o mutaciones. Ajá. ¿Significa eso que, vamos a ver, como usted dijo, llegó para quedarse? Sí. Pero también estamos con una expectativa muy alta en la vacuna, pero con una información que vemos todos los días, por lo menos en los periódicos o redes, donde dice y que en diciembre empiezan a repartir vacuna y que entonces ya la están transportando y el tema de la hiperrefrigeración, pero hay como una sensación de incredibilidad sobre una vacuna porque históricamente me parece que las vacunas han salido a la población después de muchos experimentos, muchas prácticas y se dice, ahora sí. Entonces, hay como una contradicción en la información para quien es ciudadano que no está en el campo clínico. Por ejemplo, he visto que se dice que hay países que en diciembre empiezan a trabajar con la vacuna, pero por otro lado se dice, y el virus llegó para quedarse y hay que seguir con los cubrebocas. Claro. Entonces, no es que la vacuna va a liberar para regresar a un comportamiento anterior, o aún con vacuna existe el riesgo también de que las mutaciones puedan ser otras nuevas más agresivas y que entonces como que esto no va a parar nunca. A ver, vamos primero al contexto mundial, luego a México, que es el que más conozco. Exacto, claro. Somos 7.100 millones de habitantes en este planeta. Hay 27 millones de infectados confirmados, ¿vale? 7.100, 27 millones. Y de 27 millones, 1 en 1.000.000, 27 casos de personas que han demostrado reinfección. 1 en 1.000.000. Si México tiene 127 millones, va a haber posibilidad de que haya 127 personas que se puedan reinfectar. ¿Por qué? Por las características genéticas del virus y las características genéticas del ser humano. Ya me expliqué. Luego, México. México tiene 127 millones de habitantes. Normalmente venimos vacunando H1, N1 para influenza, H2, N4 y N5 para influenza a 36 millones de habitantes de este país en influenza estacional. Hoy incrementamos a 43 millones de habitantes que se tienen que vacunar contra la influenza. Perdón, tenemos que ser honestos. Cuando alguien dice que van a vacunar a toda la población, perdón, yo no lo creo, porque estoy viéndolo con la influenza. Cuando dicen coronavirus, pues aquí tengo que vacunar. Pues tengo que empezar, uno, por el personal de salud, que es el que está atendiendo a los pacientes. El personal de salud que son enfermeras, laboratoristas, que toman muestras, médicos que están en contacto con el paciente, personal de salud sanitario que tiene que ver con las cuestiones administrativas o con las cuestiones de servicios. Primero. Segundo, ¿quién corre más riesgo de morirse? La otra pandemia que no queremos ver. La otra pandemia que no queremos ver es el paciente que tiene mayor riesgo es el obeso. Pandemia. Hay una pandemia de obesidad. Y no la queremos ver, no la queremos tomar en cuenta. No pasa nada. ¿Estás gordito? No, sí pasa. Tienes menores defensas, tienes mayor vulnerabilidad. Segundo, la otra pandemia que no queremos ver, diabetes. La otra es hipertensión. La última, otro personal de riesgo, mayores de 65 años son los que primero se murieron. Tercero, vacunar a los menores de 6 años para darles mayor capacidad inmunológica. Siguiente, embarazadas y luego pacientes o personas con alguna inmunodeficiencia, específicamente VIH-Sida. Esas son nuestra población de riesgo que tenemos que vacunar porque son los más vulnerables y son los que corren mayor riesgo de morirse. Aquí el objetivo al final se trata de salvar vidas. No se trata con populismo de decir, vamos a vacunar a 127 millones de mexicanos. Híjole, perdón. Si no lo estamos haciendo con la influenza, que es estacional, pues el coronavirus, que es endémico, que vamos a convivir con el virus durante todo el año 2021 y que va a haber picos. ¿Cuáles son los picos que esperamos? A ver, México es una
un país con una cultura de aspectos de festividad importante. Bastante. ¿No? ¿Cuándo aumentaron los picos en la Ciudad de México? Día de Muertos. ¿Cuándo aumentó? 16 de septiembre, aniversario de la independencia, fiestas patrias, noches mexicanas. ¿Cuándo va a aumentar? Navidad, Año Nuevo. ¿Cuándo aumentó en Estados Unidos? Día de Acción de Gracias. ¿Cuándo va a aumentar en México? Todos los puentes que tenemos vacacionales en México. El primero es el 5 de febrero, el segundo es el 21 de marzo. Luego viene el Día de la Madre, que es igual. Otra vez la conjunción familiar, la conglomeración de seres humanos con potenciales. Entonces, se va a mantener endémico con casos, con menores casos, va a seguir habiendo casos de coronavirus, pero va a haber picos de acuerdo a la actividad humana. Eso es lo que tenemos que entender. Cuando yo hablo de esta trascendencia que tenemos que tener como humanos, es que tenemos que aprender a convivir con otras especies vivas, llámese animales o vegetales, o llámese partículas virales. No estamos conscientes, Manuel, de que hay más virus, bacterias y parásitos que seres humanos. Ya te lo dije, 7,100 millones de seres humanos. Bueno, hay 60,000 millones de bacterias, virus y parásitos. ¿Qué tenemos que aprender? A convivir con ellos. ¿Cómo convivimos con ellos? Están en nuestra piel. La piel es una barrera, pero en la piel hay bacterias, hay parásitos y hay virus, que si no tenemos las medidas higiénicas, invaden nuestro organismo. Hay aspectos respiratorios, hay aspectos alimentarios, digestivos. El tubo digestivo está considerado una cavidad séptica. ¿Sabes tú, Manuel, que es más infecciosa una mordida de humano que una mordida de un perro? Tiene más bacterias la cavidad bucal, patógenas, agresivas, para morder a otro ser humano y causar una infección importante que un perro. La diferencia es que el perro, si tiene el virus de la rabia, te la contagia y es incurable. Es otro punto que tenemos que entender. Ninguna enfermedad viral tiene tratamiento. La que quieras, pregúntame la que quieras. Sarampión, no hay tratamiento, hay vacuna. VIH-Sida, no hay tratamiento. Están viendo la posibilidad de tener vacuna. Dengue, no hay tratamiento, es sintomático, vacuna. Herpes zóster, no hay tratamiento, es tratamiento sintomático y es un virus que va a morirse contigo toda la vida a partir de que entra a tu organismo. Entonces tenemos que aprender a convivir con estas partículas virales y a evitar que nos contagien, que nos infecten. ¿Cómo evitamos que nos contagien y nos infecten? Pues con un estilo de vida saludable. Una persona que come sanamente, una persona que hace ejercicio, una persona que guarda ciertas relaciones de distancia con aquellas personas que pueden transmitir. ¿Qué fue lo que transmitió el virus? A ver, ¿tú sabes dónde está la provincia de Hunan en China? ¿Sabes cuántos habitantes tiene? ¿Dónde empezó el virus? No, no conozco la población. Es la Ciudad de México. 16 millones de habitantes en Hunan, China. 16. Es como la Ciudad de México, Hunan en China. No es un pueblito, es una ciudad, una metrópoli, pero una metrópoli que no tiene un control sanitario adecuado de alimentos. ¿Por qué? Porque en el mercado de Hunan se mezclan las secreciones, los lixiviados, la sangre, las carnes de animales desde quirópteros hasta reses, hasta ratas, de todo. Y el hombre está manipulando. El video que pasa en National Geographic el video es real, es tomado en el mercado, donde hay personas manipulando los alimentos sin guantes, sin cubrebocas. Entonces, ese contacto que hay de lixiviados o secreciones de otros animales, específicamente sangre y secreciones, con el ser humano, es lo que hace que se haya la contagiosidad, es lo que hace que el virus diga, mira, me gusta este ser vivo, me estoy mutando y voy a mutar y entro y lo parasito a todo dar y me siento muy bien en este cuerpo, en este ser vivo. Pero tenemos que aprender la naturaleza. Los seres humanos, entre comillas, ya nos calificamos como omnívoros. Sí, nos comemos todo lo que se nos pone enfrente. Doctor. Los comemos los chapulines y la hueva. ¿No? Así en es. Oaxaca, las tlayudas con chapulín. En Hidalgo, en el estado de Hidalgo, nos comemos los huevos de la hormiga del maguey. Bueno, pues en China se comen los murciélagos, las ratas, los alacranes, los insectos, todo. Y hay que entenderlo. Es un país que tiene 1,100 millones de habitantes de 7,200 de este planeta.
tiene una gran necesidad de producción de alimentos, una gran necesidad de comercialización de alimentos y una cultura alimentaria que se come lo que se les pone enfrente. Pero a la hora de manejarlo, el problema es el control sanitario. ¿Cómo estás manejando la sangre, las carnes, los productos de ese ser vivo que tú estás manipulando para comértelo? Ok, cuando lo coces, lo sometes a temperaturas altas y matas las partículas virales. Pero mientras no te lo comes, si estás manejándolo, estás manipulándolo, te puedes contaminar. ¿Me explico? Claro. El virus de la influenza, H1N1 en México, 2009. El niño, el caso 1, era un niño que trabajaba en un lugar donde producían cerdos. Un cerdo le dio gripe. El niño limpiaba las aurdas, limpiaba los locales donde viven los cerdos. El niño se contagia con la gripe del cerdo. Y el niño es el caso 1 del virus de la influenza H1N1 mexicana. Bueno, pues aquí hay virus SARS-CoV-2 de Hunan, China. Entonces, tenemos que aprender a convivir con las partículas virales y entenderlas. ¿Son vulnerables? Sí. ¿A qué son vulnerables? Al agua y al jabón. La glicoproteína de las espinas de la corona se deshace con agua y jabón. Se deshace con alcohol al 70%. Se deshace con cloro. Entonces, por eso hay que poner medidas sanitarias para poner tapetes con solución sanitizante de cloro, lavarse las manos si estás en contacto con algunos aspectos que puedan manipularse, usar el cubrebocas, la sana distancia y estornudar o toser con medidas de etiqueta. Claro. Con cubrebocas incluido. Doctor, antes de regresar un poquito más a la parte clínica y entender cuál es la evolución de un paciente dentro del hospital, desde la parte social y salud pública, quiere decir que, bueno, está determinado, no hay, digamos, no hay cura, hay vacuna. Cuando llegue la vacuna ya veremos, como usted dice, que se irá haciendo por segmentos. Así es, quiere decir eso, y me refiero en realidad al contexto latinoamericano, pues también por el caso de Costa Rica y también otros países que conozco, que este es un tema educativo, es un tema de lidiar con la gente que no logra comprender en la calle el tema del cubrebocas. Veo gente que, entre comillas, usa cubrebocas, pero como usted dice, con la nariz expuesta, manipulando alimentos. ¿Habría algún impacto importante si se reforzara la estrategia educativa? ¿Podría mitigarse, digamos, el impacto de un virus? ¿Se haría menos agresivo? Sí, yo creo que lo que hay que hacer es romper la cadena de transmisibilidad. En la medida que tú rompes la cadena de transmisibilidad, el ciclo se acorta. A ver, yo he estudiado todas las expresiones estadísticas del virus en su primera etapa en España y en Italia y en algunos países. Bueno, se manifestó con una curva en pico. Subía el pico y bajaba el pico inmediatamente por la transmisibilidad. Bueno, México no fue un pico, México fue una loma. Entonces, México fue subiendo, poquito a poquito, hizo una loma, ascendió, y va bajando poco a poco lentamente. ¿Por qué? Por las medidas que se usaron. Pero no hubo un pico de muertes y un pico de transmisibilidad. En países como Bélgica, la pandemia duró 2 meses y medio, pero hubo un pico importante y bajó un pico importante. En Japón hubo una importante subida y luego hubo una bajada importante. Pero si usted ve los videos de la sociedad japonesa, todos en la calle traen cubrebocas. ¿Cuál es el factor importante? Yo coincido en que hay que educar a la gente. ¿Por qué? Porque el factor es educacional. Y entonces, si nosotros incidimos en la orientación, en el reforzamiento de conocimientos, en la difusión objetiva de las cosas, creo que vamos a evitar la transmisibilidad. Pero si en un momento dado hacemos eco de cuestiones donde la ignorancia hace presa o el miedo hace presa del ser humano, hay más contagiosidad y va a haber más muertes. Doctor, con respecto a este tema de la vacuna, incluso vi que en algún momento hubo un artículo que hablaba de posibles efectos secundarios a partir de una segunda dosis que aplicaron por ahí, pero en realidad no está tan claro. Como le decía hace un ratito, no sentimos la seguridad porque, qué extraño, percibimos que pues el mundo está muy adelantado en tecnología e información, entonces de forma tan acelerada ya la quieren sacar. Cuando uno ve eso, dice, ¿será la estrategia comercial? ¿Será todo lo que hay detrás de comercializar una vacuna? Pero realmente me da un poco miedo que me digan que en diciembre me tengo que poner una vacuna si no está totalmente validado, por lo menos por los antecedentes de otras. ¿Qué hay de esto? ¿Qué confianza podría tener el gremio médico en una vacuna de las que se anuncian pronto?
El protocolo para elaborar una vacuna es muy estricto. Tiene parámetros internacionales. No está sujeto a circunstancias nacionales. Está sujeto a los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, que avala un protocolo y que avala el protocolo que va experimentando por fases en el ser humano. Hay voluntarios. Yo tengo compañeros médicos del Hospital Centenario de la Revolución Mexicana que se inscribieron como voluntarios para que les fuera aplicada en la tercera fase la vacuna. Y entonces, ¿qué pasa? Que los laboratorios internacionales, hay alianzas de laboratorios americanas, alemanas, chinas, rusas, inglesas con alemanas, inglesas con norteamericanas, que tienen que ver con nombres comerciales que yo ni siquiera voy a citar aquí, pero que de alguna forma los protocolos son internacionales. Quien pase esos protocolos internacionales, más allá de la guerra de la comercialización, que estamos en un mercado, tenemos que entender, quien tenga recursos va a comprar vacunas. ¿Qué pasó en el G20? En el G20 nuestro presidente fue decir, señores, ok, entendemos que la vacuna está en proceso, pero queremos que haya un bono de apoyo para la compra de vacunas para los países en desarrollo, para los países latinoamericanos, para los países centroamericanos, para los países sudamericanos que no pueden tener tanto Producto Interno Bruto para comprar la vacuna y vacunar a la mayor población de riesgo. Entonces, yo creo que aquí hay un aspecto solidario y un aspecto comercial. De todas maneras, debo decir una cosa, son millones de vacunas, millones. El laboratorio que logre un acuerdo comercial con un país va a tener millones de ingresos por la vacuna. Entre menos costos tenga, entre mayor demanda tenga la vacuna, por la ley de la oferta y la demanda, bajará el costo. Imagínense que salga ahorita una vacuna para el VIH-Sida. Va a tener una gran demanda, pero la población riesgo es mucho menor. Y en cambio aquí la población riesgo es mucho mayor. Y esa población riesgo es la que establece que los protocolos tengan que aplicarse, los protocolos de elaboración de las vacunas tengan que aplicarse, primero, sobre el comportamiento de la partícula viral y segundo, por las características genéticas de la población. Ahora, como ciudadano, la pregunta es, ¿y si dicen que a finales de diciembre está, debería generarme confianza ponerme una vacuna de estas que hemos visto que ha salido en un proceso el protocolo es el mismo, acelerado? El protocolo sanitario es el mismo. Si la OMS autoriza que la vacuna, voy a hablar de una nada más, Pfizer, empresa alemana norteamericana, tiene lista la vacuna, tiene un porcentaje de confiabilidad del 95% y autoriza que se aplique y los países la compran y tienen dinero para comprarla y la pueden aplicar a finales de diciembre, la van a aplicar. Pero ya cumplió con un protocolo sanitario. O sea, aquí no es con que el que la produce más rápido la vende más. No. Si no son enchiladas, no son, no es un menú, no es a la carta. Aquí es, cumples el protocolo sanitario, te autorizo. No cumples con el protocolo sanitario, no te autorizo. Así te tarde 6 años o el otro se tarde 6 meses. Ajá. Y retomando lo que usted decía, no significa que es una garantía para no seguir con las medidas de protección por las diferentes manifestaciones que va a seguir teniendo el virus y que la letalidad podría mantenerse con otras mutaciones. Así es. Yo le apuesto más a que la vacuna venga como viene la de la influenza. A ver, me explico. El 2021 es un año non. Está analizado epidemiológicamente que los años nones, 2009, 2011 a 2021 es años nones, y se incrementa el virus salvaje, el virus en el ambiente de la influenza. Me explico. ¿Qué tenemos que hacer? Que en un año non, la vacuna contra la influenza, en un mayor porcentaje de la vacuna, es H1N1. H1 quiere decir el tipo de membrana y el tipo de núcleo de la partícula viral, H1. Pero también trae H2N3 o H2N5, es trivalente. Esperemos que aquí no sea coronavirus SARS-CoV-2, sino que de repente va a decir, hay SARS-CoV-2 subtipo A y B, SARS-CoV-2 subtipo A y C, y el subtipo A se aplica en Europa y el subtipo C se aplica en Australia. ¿Por qué? Porque va a depender de las pruebas que realicen con los subtipos que epidemiológicamente e infectológicamente ya estudiaron
los centros internacionales de infectología, como es el de Atlanta en Estados Unidos, como es el de China y como es el de Rusia, como es la Universidad de Wisconsin o la Universidad de Cambridge en Inglaterra. O sea, hay universidades especializadas en este tipo de situaciones, pero yo en lo particular creo que quien más experiencia tiene en el comportamiento de las partículas virales es el Centro de Enfermedades Infecciosas y Contagiosas de Atlanta en Estados Unidos, Claro. donde tienen resguardado, por cierto, el virus del ébola. Okay. Y que Estados Unidos, cuando vino la primera epidemia de ébola, cercó sanitariamente Nigeria. La cercó, no salían ni entraban. Son medidas sanitarias. ¿Hay vacuna para el virus del ébola? No, no la hay. No la hay todavía. Es una partícula viral muy inestable. El coronavirus es tan inestable que ahorita podemos hablar de 3 mutaciones y 2 subtipos. Esperemos que los infectólogos, en un año de experiencia de la pandemia, todo el año 2020, nos ofrezcan las últimas investigaciones de cómo mutó el virus, si identificaron el mamífero intermediario entre el quiróptero y el ser humano, y es una investigación que está haciendo China específicamente, y que eso nos permita identificar la mutación del virus y luego los subtipos que mutaron después ya en el ser humano. Entonces, claro, es todo un estudio infectológico por un lado, o sea, características de virus, y epidemiológico por el otro. Entonces, tenemos que entender que esa partícula viral no es tan inestable como la del SIDA, no es tan inestable como la del ébola, y por lo tanto no es tan letal. Vuelvo a insistir, internacionalmente es de cada 100 pueden morirse 10. Claro. Y personal médico de cada 100 se puede morir 1. ¿Qué pasa con los médicos, doctor? ¿Es esa, digamos, ese aprendizaje o esa exposición a cargas virales tan fuertes que ha golpeado algunos casos de personal de la salud? Porque algunas veces la gente se sorprende y dice, pero ¿cómo? Si conoce todos los protocolos, son conscientes de todo esto y conozco casos pues de fallecimientos lamentables. ¿Es un tema de aprendizaje o de exposición? Yo creo que es ambos. Yo creo que se ha ido generando experiencia, y lo digo con mucho respeto para todos mis compañeros médicos. Conozco los casos de directos, han fallecido compañeros míos con factores de riesgo. Ahí viene el otro tema. ¿Qué determina y qué condiciona la mortalidad en el personal de salud? El riesgo. Entonces, si tienes un urgenciólogo, es un urgenciólogo diabético, hipertenso y obeso, pues tiene mayores factores de riesgo de que si se infecta, se pueda morir. Si tienes un urgenciólogo que está en su peso, que no es diabético y no es hipertenso, pues tiene menos riesgo de factores condicionantes de morirse. Entonces, tiene que ver también en dónde cae, en qué ser humano cae la partícula viral y el número de partículas. El equipo de protección personal lo usamos todos. Y aquí nos podemos meter hasta temas de vibración. Por ejemplo, cuando a mí me preguntó mi jefa, la titular del ISSSTE, que le mando un saludo, la licenciada Verónica Solán, me dijo, oye, es que este virus, maldito virus, le digo, no lo maldigas, bendícelo. ¿Por qué? Es un ser vivo. Yo en lo particular, tengo 240 días y digo, toco madera, aunque esto es plástico, no me he infectado. Pero yo no le tengo miedo. Yo no tengo miedo. Yo soy un profesional de la salud que crecí, me formé convencido de que iba a estar en contacto con micobacterias que producen la tuberculosis, con micobacterias que producen la lepra, con virus como el VIH-Sida, con virus como el sarampión, con virus como el de la rabia, con virus como el que causa la encefalitis, con secreciones nasofaríngicas que causa el estafilococo dorado o un estreptococo beta hemolítico. O sea, los que somos médicos sabemos microbiología y sabemos que somos personal que está en constante riesgo ante este tipo de situaciones. ¿Qué hace vulnerable al médico? Bueno, yo hablo por los médicos, no. ¿Qué hace vulnerable al médico? Pues el estilo de vida. ¿Qué hace vulnerable al médico? El que no usa el equipo de protección. Yo, antes de la pandemia, cuando revisaba yo a una paciente que tenía fiebre y dolor de garganta, yo me pongo el cubrebocas y la reviso. Pero no me expongo directamente a que abra la boca y que me exhale directamente la cara. Pues me estoy exponiendo. Pues yo tengo que usar mi cubreboca mínimo y mis gogles, y ahora sí, le meto la batelenguas y reviso la garganta.
Entonces, esta pandemia nos vino a recordar que tenemos que tener medidas de protección personal de acuerdo a nuestra actividad. Y la actividad entre mayor número de contactos de gente, tiene que ser mayor el equipo. Claro. Doctor, ¿hay posibilidades? Tiene que ser mejor el equipo. ¿Hay posibilidades de que un paciente se mantenga completamente asintomático y sea un generador o transmisor tan importante como otro que sí tiene manifestaciones? Se está estudiando eso. Yo creo que a final de este año vamos a tener ya la definición de si se confirma o no del paciente asintomático, presintomático y sintomático. Y luego COVID leve, moderado y grave. Esa es la tipología. Pero hasta ahorita son lineamientos. Los médicos nos guiamos, al menos en México, por normas oficiales mexicanas y por guías de práctica clínica. A ver, coronavirus no tiene norma oficial mexicana ni guía de práctica clínica. Tenemos las instituciones de salud, en base al Consejo de Salubridad General de la República, lineamientos operativos, porque no existe la experiencia ni la investigación que nos diga con certeza qué tenemos que hacer en cada caso. Y vuelvo a lo mismo, hasta ahorita conocemos en la teoría paciente asintomático, presintomático, sintomático, y el sintomático es leve, moderado y grave. Eso es lo que tenemos en este momento. Pero todos con la misma posibilidad de transmisión, es lo que se está determinando. Sí, pero tenemos que entender otra vez que el asintomático puede catalogarse como contacto sospechoso si estuvo con una persona que tuvo fiebre o tos. Y entonces lo aislamos 5 días, asintomático. En 5 días no tiene signos y síntomas de coronavirus, lo damos de alta. Presenta catarro, presenta fiebre, dolor de cabeza, lo aisló otros 16 días y cumple los 21. Entonces, el aislamiento tiene su razón de ser porque le permitimos al virus que entra a un organismo que crezca, se reproduzca y muera. Claro. Doctor, otro tema, a partir de la información que se maneja y con algunos meses ya de experiencia, se habla de las secuelas. Basado en pacientes que ustedes hayan abordado, tal vez hace algunos meses, ¿tienen algunas evidencias de secuelas de estas que se indica que quedan a partir de pacientes que se recuperan? Porque hay como una complicación muy preocupante que es todo lo que ahí se dice, temas neurológicos, temas cardiopatías y cosas de estas que se informa, pero no sé si ya con los meses que ustedes tienen evidencia de pacientes con estas complicaciones que trascienden, temas del gusto, del olfato. Sí, a ver, un solo caso con neuropatía óptica. La persona empezó a perder la vista, tuvo COVID, empezó a perder la vista porque se inflamó el nervio óptico. Y resulta que la contaminación fue en las conjuntivas, penetró al ojo, invadió el nervio óptico y causó una inflamación del nervio óptico, y este nervio óptico inflamado empezó a causarle ciertos grados de ceguera. El virus penetró. Y el virus es muy dado a la grasa de alta calidad que tiene el sistema nervioso periférico. Simplemente doy otro ejemplo. Otra vez, una partícula viral como el varicela herpes zóster tiene una tendencia a meterse a los nervios periféricos del costado, de las vértebras, y vivir ahí para toda su vida. El nervio trigémino, por eso da parálisis cuando vuelve a salir el virus de la varicela. Entonces, tiene cierta afinidad por ciertos organismos. ¿Qué pasa? Que de acuerdo a la intensidad de la viremia local, olfato, gusto o agudeza visual, pueden ser las consecuencias, pero tiene que ver de acuerdo a la carga viral y a la intensidad que tuvo el coronavirus en el organismo. 1. 2. Lo que sí hemos notado más es que nuestros compañeros médicos que fueron internados, hospitalizados y que hoy están vivos, quedaron con un cierto grado de fibrosis pulmonar que no les permite ventilar, respirar adecuadamente. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que el virus, cuando ya entra a todo el organismo, causa una inflamación sistémica. La gente se muere por una insuficiencia respiratoria que no necesariamente es pulmonar. Me voy a explicar. Hay 2 tipos de insuficiencia respiratoria, la 1 y la 2. La 1 tiene que ver con la capacidad de oxigenación de nuestro cuerpo.
Un cuerpo humano tiene que tener arriba de 90 grados de saturación de oxígeno, entre 90, menos de 90 a 60, tiene dificultad respiratoria en diferentes grados, lo conocemos como disnea de pequeños, medianos y grandes esfuerzos. Pero cuando baja de 60, entra ya en una categorización que se llama insuficiencia respiratoria. Tipo 1, dependiente de oxígeno. Tipo 2, dependiente del aumento de dióxido de carbono, que tiene que ver con otras patologías. Pero la tipo 1, también hay un tipo 1 que tiene que ver con la saturación de hemoglobina. A ver si me logro dar a entender. La saturación de hemoglobina. El eritrocito también es afectado por el virus. Y al meterse el virus a una célula que se llama glóbulo rojo, la empieza a destruir, porque acuérdense que es una partícula de aminoácidos que entra a apoderarse del núcleo del glóbulo rojo y darle órdenes diferentes. Lo mata. Desprende una sustancia que se llama ferritina. Es hierro. El hierro es el metal al cual se fija el oxígeno para distribuirlo a todo el organismo. Cuando mata el glóbulo rojo y se produce una insuficiencia respiratoria por falta de saturación de oxígeno por la hemoglobina. ¿Quién lo va a salvar de eso? Nadie. Es una insuficiencia respiratoria a expensas de la hemoglobina, de que ya no satura el oxígeno, que ya no capta el oxígeno y no lo puede llevar a todo el organismo. Por eso, aunque le metan 100 litros de oxígeno, no va a saturar porque no tiene la capacidad de fijar el oxígeno al glóbulo rojo. Entonces, ya es una viremia sistémica, agresiva, inflamatoria, que produce falla orgánica múltiple, que es por lo que muere normalmente el paciente con COVID. Claro. Insuficiencia respiratoria tipo 1 e insuficiencia renal, básicamente. ¿Y por qué insuficiencia renal? Porque muchas veces el paciente que lleva de una etapa moderada a grave tiene altas temperaturas, se deshidrata, pierde volumen y afecta al riñón. La pérdida de volumen afecta al riñón. El riñón ya no está filtrando concentrados muy altos de plasma sanguíneo, de los componentes de la sangre. Está concentrada la sangre. ¿Por qué? Porque con la temperatura perdió líquidos. Por eso nosotros cuando tenemos un COVID código verde de 0 a 10 puntos, una de las estrategias es que mantenga una adecuada hidratación, que mantenga una adecuada alimentación. ¿Para qué? Para que lo mantengamos en condiciones físicas lo mayor posible estables que les permita sobrevivir. Cuando llegan ya en una fase pulmonar o en una fase sistémica, ya entran aspectos de gravedad. Y esa gravedad ya no alcanza con la ventilación, con aparatos de ventilación, a saturar el oxígeno adecuadamente. No sé Doctor, si no, clarísimo, clarísimo, muchas gracias. Estamos, bueno, hay relajamiento social, ya sabemos lo que sucede cuando se interrumpen las famosas burbujas, la cena, el compartir y todo esto, pero también desde la parte, digamos, clínica, ¿habrá algún relajamiento en el sentido de que no todo el mundo está asistiendo a los servicios de salud y podría ser que las cifras de contagios y muertes no sean tan las oficiales y que haya más, que haya un subregistro de víctimas? Yo creo que sí. O sea, yo soy una persona que he convivido mucho con los sistemas de información y aquí tendríamos que irnos a la causa de muerte. Cuando hablamos de neumonía atípica, si hay neumonía atípica, hay neumonía típica. ¿Me di a entender? Si hay neumonía típica, se llama neumonía adquirida en la comunidad. Normalmente es bacteriana. Y hay neumonía atípica, quiere decir que no es bacteriana y que probablemente es viral. Y al ser una neumonía viral, se categoriza diferente. Y ahorita la neumonía COVID, la neumonía que le da al paciente COVID es atípica. ¿Qué quiere decir? Que no está totalmente clasificada. Y que nosotros tenemos variables de laboratorio que nos permite identificar si una neumonía es bacteriana o en su mayor componente es viral. Me explico. Cuando uno pide laboratorios a un paciente que ingresa ya a un área hospitalaria, le piden uno varias pruebas de laboratorio. Entre ellas dímero D, que es un subproducto de la fibrina que produce coagulación intravascular diseminada. Le pedimos ferritina para ver el grado de saturación que tiene de la hemoglobina. Le pedimos proteína C reactiva porque la proteína C reactiva que es menor de 20, lo más seguro es que sea una neumonía viral.
Si está entre 20 y 100, pues es normalmente que va a ser una neumonía que está indefinida, que puede ser bacteriana o viral. Pero si está arriba de 100, la proteína C reactiva es bacteriana. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que la primera intervención es una neumonía viral. El virus llega e inflama todos los alveolos, inflama todo el pulmón, le da una neumonitis y produce problemas de ventilación. Si lo agarramos ahí y le dan un apoyo ventilatorio mecánico, que es la famosa intubación, el paciente tiene una oportunidad de vivir. Y evitamos que pase a la fase inflamatoria de falla orgánica múltiple, tiene posibilidades de vivir. Pero si entra la falla orgánica múltiple y entra el aspecto sistémico, tenemos criterios para calificar el grado de riesgo que tiene un paciente cuando llega con nosotros. ¿Qué es lo que yo le he dicho a los pacientes o qué es lo que yo quisiera difundir? Que cuando tuvieran los primeros síntomas de COVID, que podemos categorizar en código verde, asistan a los servicios médicos para que los puedan dar un tratamiento sintomático y medidas higiénico-dietéticas oportunas. Higiénico-dietéticas oportunas. Si es un código amarillo, darle los signos de alarma. Tienes que irte al hospital cuando ya tengas fiebre de 38 grados persistente, cuando te tomas el paracetamol y el ibuprofeno o hasta el metamizol y no te hace efecto. Y que ya empiezas con dificultad respiratoria, tienes que irte al hospital. No llegues al hospital cuando ya tienes 35 de saturación de oxígeno. O sea, nosotros también nos la ponen muy difícil porque llegan pacientes ya en una gravedad que es muy difícil. Yo he visto morir personas en 4 horas. Llegan al hospital con saturación de 30, 35 de oxígeno, llegan a intubarse, se le meten volúmenes muy importantes, se le meten antiinflamatorios, anticoagulantes, antibióticos, retrovirales, y no logramos sacarlo adelante porque llegó a un estado de gravedad. No es adecuado que una paciente que tenga dificultad respiratoria ande buscando tanques de oxígeno para apoyarlo. Tiene que irse a un hospital. Ahora, ¿qué tenemos que vencer? La subcultura del mito de que si vas a un hospital te mueres. ¿Y qué tenemos que cambiar el mensaje? No es nada más quédate en tu casa, es quédate en tu casa, si tienes síntomas de COVID, mantente aislado si estuviste con un paciente sospechoso, pero ante signos de alarma que son estos de dificultad respiratoria, de fiebre persistente o de vómito o diarrea, vete al hospital de inmediato. Y también hemos visto pacientes, hemos logrado tanto en el instituto como en servicios de salud, casos de éxito. Porque a veces vemos como el ejemplo del témpano de hielo, ¿no? Vemos la punta del témpano, que son los pacientes que mueren en los hospitales o que tienen dificultad respiratoria, insuficiencia respiratoria, pero no vemos todos los pacientes códigos amarillos y verdes que se han salvado. Claro. Y que muchos de ellos son valiosos y que, por ejemplo, hay un protocolo que se está aplicando en el Centro Médico Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social de la Raza, donde a pacientes que han tenido COVID le sacan sangre, separan el suero y ese suero homologado, de acuerdo al tipo de sangre, se lo han puesto a pacientes con COVID y han tenido sobrevida. Entonces, está generando experiencia en el diagnóstico, está generando experiencia en el abordaje clínico y está generando experiencia en el tratamiento. Y esa experiencia se va a traducir al final en un estudio infectológico y epidemiológico que nos permita tener una vacuna adecuada para este virus. Doctor, ¿el paciente crónico es normalmente insuficiencia la que lo lleva a morir o hay otro tipo digamos, de reacciones, infartos o algo similar? ¿Cómo es el proceso, digamos, de un paciente ya? Falla orgánica múltiple, porque el virus ataca todo el cuerpo. A ver, si el virus empieza a hacer coagulación intravascular diseminada, va a producir microémbolos, microtrombos, y esos microtrombos se atoran en la circulación terminal. Me explico. ¿Dónde hay circulación terminal en el organismo? Corazón, coronarias. Microembolia pulmonar, alveolos. Trombosis cerebral, accidente vascular cerebral. O sea, donde termina la pequeña arteriola, donde se atora el trombo, produce un infarto cerebral, pulmonar o cardíaco. La gente puede morir de infarto, sí, porque se produjo microtrombos, porque la persona entró en coagulación intravascular. Le llamamos diseminada. ¿Por qué? Porque entró en un proceso de inflamación tan importante con desprendimiento de factores de la coagulación que hicieron que aumentara la coagulabilidad en el organismo. Desde Virchow, en 1956, se determinaron 3 criterios para coagulabilidad. El primero es éstasis sanguínea.
o sea, que la sangre no se mueva. Segundo, hipercoagulidad, que la sangre empiece a coagular de más. Y tercero, que haya dificultad en la circulación. O sea, la deshidratación puede producir este fenómeno. ¿Y qué causa la deshidratación? Pues la fiebre por una viremia. La fiebre es un signo importante y la fiebre deshidrata. Una persona que está 5 días con fiebre y no se hidrata adecuadamente, concentra su sangre y puede entrar en la fase de hipercoagulación. Claro. Y al tener menos volumen, puede entrar en insuficiencia renal aguda, que es la otra causa de muerte. Insuficiencia renal aguda renal, insuficiencia respiratoria, que puede ser pulmonar o puede ser dirigida a la saturación de hemoglobina por el eritrocito. Claro. ¿Percibe el aumento usted en el hospital, doctor, en esta atención de emergencias? ¿Percibe el aumento en los casos? He percibido el aumento en el ingreso de pacientes que tienen que hospitalizarse. En esta segunda, yo creo que estamos en México y en Morelos, hablo ya de Morelos, no tanto de México, que estamos entrando en la segunda ola. Y que esta segunda ola, que ya lo expliqué, epidemiológicamente en las pandemias es normal esta segunda ola, nos va a producir casos que se incrementen los casos del 15 de diciembre al 15 de enero. Pero también que tenemos en medio del 15 de enero y del 15 de diciembre, pues lo que en México llamamos el puente Guadalupe Reyes. Ya el episcopado mexicano con el gobierno de la Ciudad de México determinaron que va a estar cerrada la Basílica de Guadalupe 10, 11 y 12 de diciembre. Pero te apuesto, Manuel, que va a haber gente que diga, a mí me vale, yo voy a ir a ver a la Virgen, voy a llevar mi procesión y la Virgen me va a salvar. La Virgen no va a permitir que me contagie. Y va a haber feligreses que van a ir en procesión, aunque no esté abierta la basílica, van a estar en la basílica, van a poner sus veladoras, van a hacer sus rezos, van a cumplir sus mandas y van a decir, mira, yo fui a la basílica y regresé y aquí estoy. Me salvó la Virgen me protegió. Nadie me lo impide. Nadie me lo impide y la Virgen me protegió. ¿Qué podemos hacer contra eso? Es un factor cultural. Yo tuve un gobernador en Morelos, el doctor Lauro Ortega Martínez, en paz descanse, que decía lo siguiente, una frase: cuando el pueblo dice que son las 12 de la noche y en realidad son las 12 del día, prendan las luminarias. Claro. Hay que entender y hay que entender la cultura de nuestra gente. No criticarla, no dividir con comentarios, sino entenderla y atenderla. ¿Cómo? Con el mensaje adecuado de qué es la sana distancia, con el mensaje adecuado de cuál es el equipo de protección personal de acuerdo a la actividad, desde el cubrebocas básico hasta los gogles, careta o un respirador. Y tercero, que nuestras manos son vehículo de la transmisión de las partículas virales. Lo que toquemos, llevamos gel, nos desinfectamos. Te voy a poner un ejemplo, Manuel, muy sencillo. Tú vas a la gasolinera, llevas cubrebocas, pides que te pongan gasolina premium, te pone el dependiente de la gasolina premium, le pagas con un billete de 500, te regresa 200 pesos de 300 de gasolina y te regresa monedas y te regresa billetes. Tocaste el dinero. Ya tocaste el dinero, lo depositaste en el lugar para el dinero, tu billetera o tu monedero, y te limpias las manos con gel, porque fuiste a un lugar donde la moneda fue de uso público y ya quedamos que en materia inorgánica, como son los metales, el virus puede prevalecer ahí. Claro. Son medidas, pequeños detalles que hacen grandes acciones, que tienen grandes efectos, pero esos son los menos. Estamos hablando de las excepciones. Vamos a hablar de lo normal. Lo normal en la transmisión es al toser, al estornudar o al hablar. Cubreboca. Claro. Lo normal es que se deposita en partículas donde tú pones las manos. Aseo de manos con agua y jabón, gel alcoholado y soluciones de cloro. Es muy vulnerable el virus, pero es más contagioso si la gente se confía y lo subestima. Claro. Doctor, estamos a 45 minutos de la Ciudad de México y se debaten entre el semáforo naranja y el rojo. ¿Ve usted colapsar a la Ciudad de México pronto en esta segunda ola? Yo creo que ya están, dijera la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, es un naranja color rojo. ¿Por qué? Porque hay dos indicadores que establecen el semáforo. Uno es el aumento de contagios y otro es la saturación hospitalaria. Ya se están saturando los hospitales. Ya no hay camas hospitalarias y van a tener que hacer una estrategia a Morelos, a Estado de México, a Hidalgo para que amortigüen.
la capacidad de atención hospitalaria, porque ya llegan pacientes más graves, es normal. Estamos hablando de una ciudad que tiene en la zona metropolitana 21 o 22 millones de habitantes. Y la capacidad hospitalaria ya se está llenando, se está saturando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A ver, está llegando a semáforo rojo, pues extremar las medidas sanitarias para lugares públicos y para reuniones públicas. No hay de otra. Ahí sí es, quédate en tu casa. Si no tienes que salir, no salgas. Haz actividades desde tu casa. Claro que va a afectar la economía, pero perdón, ¿economía o vida? Claro. Esa es la disyuntiva. De la economía nos podemos reponer, pero la vida no regresa. Claro. Doctor, el manejo de cadáveres de pacientes que mueren por COVID. He tenido la interrogante en 2 ocasiones, esas limitaciones que se le establece a los familiares de aquello. Vamos a ver, lo veo menos posible, percibo, de transmitir ya una vez que haya fallecido por todos los protocolos de embolsamiento que se dan, que en otras condiciones. Entonces, ¿a qué se debe eso? El cadáver por sí solo no exhala, no contamina. Esas medidas de protección son, ¿a qué? ¿A qué se deben, doctor? A ver, vuelvo a lo mismo. El ciclo de vida del ser humano no termina con que ya no respire o ya no lata su corazón o ya no funcione su cerebro. Sigue teniendo materia orgánica. Y las partículas virales que quedan ahí se siguen alimentando, siguen estando ahí y pueden tener efectos de contagiosidad. Lo que tenemos que evitar es la infección que puede dar de una persona que está en un proceso de putrefacción, de descomposición. Si usted no guarda esas medidas sanitarias y de repente, como sucedió en algunos pueblos de Morelos, cuya cultura es la velación de los cadáveres, y que de repente, en lugar de incinerarlo, le fueron bueno, voy a decir el nombre, Tetlama y Cuentepec en Temisco, Morelos. Llevaron al paciente que falleció en el hospital Parres, le quitaron la bolsa y lo velaron, y al rato teníamos ahí un brote de coronavirus. ¿Por qué? Pues porque la gente no nada más es abrir la bolsa, quieren ver el cadáver, quieren ver a la persona por última vez, abren la bolsa, ven a la bolsa, tocan a la persona que está ahí. Bueno, incluso hay gente que hasta lo besa, se despiden. Tenemos que entender la cultura de la gente, pero también tenemos que entender que hay medidas sanitarias que están teniendo que ser estrictas. ¿Para qué? Para que en lugar de inhumación sea incineración. A ver, su paciente, bueno, al principio hubo casos que decían, doctor, no le pongan el certificado de función que fue por COVID. ¿Pero por qué? Porque lo queremos velar. No, perdóneme, yo tengo que ponerle que es un caso sospechoso de COVID, y más si tenía la confirmación del laboratorio. Entonces usted, le entregamos su cadáver y usted ya la disposición sanitaria, si usted quiere correr riesgo de su bronca, pero la disposición sanitaria es, la funeraria viene, se lo lleva y lo lleva a incinerar. Si no, violenta la ley. ¿Cómo se llama? Violentar la disposición adecuada de cadáveres. Inhumación adecuada de cadáveres. No, perdón. Hay reglas sanitarias que hay que cumplir. Y recuerde que las reglas sanitarias en una pandemia es de aplicación obligatoria para todos. No es de que yo sí o yo no, porque yo soy diputado, yo soy senador o yo soy gobernador, a mí no me da, o porque yo soy millonario y soy empresario millonario, a mí no. Han dado casos de propietarios de bancos que subestimaron al virus y se murieron en España. Claro. Entonces, el virus no respeta condición económica, fe religiosa, preferencia sexual o circunstancia socioeconómica, política o social. El virus es una partícula que llega y si encuentra condiciones, infecta, y si encuentra condiciones, mata. Doctor, estos pacientes que fallecen, y ya con esto nos vamos para, además de agradecerle, dejarlo descansar, ¿en su mayoría fallecen en estado de inconsciencia? Híjole, es un tema difícil, porque el estado de conciencia, nosotros tenemos criterios de conciencia para calificarla, se llama escala de Glasgow. Cuando yo tengo un paciente sospechoso de COVID que trae sintomatología y le pregunto, a ver, don fulanito, ¿qué día es hoy? No me contesta. ¿Dónde está usted? No me contesta. ¿Quién es esa persona que lo trajo? No me contesta. Y está en un estado confusional, ya pongo en entredicho su estado de conciencia. Okay. ¿Qué quiere decir?
perdió la relación con las 3 esferas del pensamiento. Pero si nos referimos a la conciencia interna de qué es lo que está pasando en su organismo, yo le diré una cosa: prefiero la duda metódica y el respeto. No sabría decírselo. Yo lo que le he dicho a la gente, y lo digo con mucho respeto, es que cuando le digo al familiar, su paciente va a ingresar a un área COVID, ¿tiene usted fe? Sí, doctor, tenga fe, despida de su familiar. Y no sabe lo benéfico que ha sido que le den un abrazo a la persona que entra a un hospital, a la persona que entra a un área de urgencias, le den un abrazo y le transmitan esa confianza, le transmitan esa energía de que todo puede salir bien. Y cuando yo les pregunto, ¿tienen fe? Les digo, a ver, encomiéndense a Dios, pónganse en manos de Dios, hagan esto, independientemente de las circunstancias religiosas, el Dios de Spinoza o el Dios de los católicos o el Dios de los musulmanes o el Dios de los judíos. Dios, encomiéndense a Dios, pónganse en manos de Dios, tengan fe. ¿Cree usted? Sí. No me importa la estructura eclesiástica, me importa que tengan fe y que el familiar tenga la posibilidad de despedirse, de decirle, mira, no te va a pasar nada, te esperamos aquí vamos a estar, te vamos a acompañar, aquí estamos al pendiente de lo que tú quieras. Y le den un abrazo y la gente siente esa energía, esa fortaleza y esa solidaridad ante una circunstancia de vulnerabilidad. ¿Qué tan consciente está una persona que está intubada? Híjole, difícil de determinar. ¿Qué tan consciente fallece una persona? Yo le puedo decir casos muy concretos. Nosotros los médicos hemos tenido experiencias premortem. A ver, me explico. Hay pacientes que están tan graves que tienen 12 a 24 horas antes de fallecer, tienen momentos extraordinarios de lucidez. Y uno dice, oye, ya se está recuperando el paciente en la cama 2. Ya pidió de comer. Ya se quiere quitar el tubo, ya lo vamos a extubar, ya está mejor. Y sí, a los 2:48, 70 fallecen. Esa es mi experiencia. Y yo siempre he tratado de conservar una línea de respeto, una línea de entendimiento, una línea de apertura mental, una línea de una circunstancia que la que sea, si la persona tiene energía y solidaridad de sus seres queridos, yo he visto que tienen un encuentro más solidario y tienen una trascendencia mayor de seguir con vida. Esa es mi experiencia personal. Muy bien, doctor. Al mismo Dios del que usted habla y en el que yo creo le pido muchas bendiciones para usted, Muchas gracias. para su familia, para su equipo médico, para el personal de salud, porque estar aquí planteando un tema es muy sencillo, pero enfrentarse a algo tan delicado donde el aprendizaje tiene que irse dando para generar todas estas medidas protocolarias, como usted decía, el no exponerse, pues 24 horas al día están ustedes realmente en una línea de fuego, un factor de riesgo muy alto, donde tampoco existe la seguridad total de que alguien no pueda contagiarse. Claro. Así que pedirle mucha protección. Sí, señor. A mi edad, yo nunca me había puesto un equipo de protección personal. Se lo voy a escribir el equipo, por ahí le mandé unas fotos, pero le voy a escribir el equipo de protección personal. Abajo nosotros traemos una pijama quirúrgica. Luego de la pijama quirúrgica nos ponemos un Tyvek. El Tyvek es un traje aislante. Y ese traje aislante lo llevamos encima de la pijama quirúrgica. Luego tenemos una bota quirúrgica. Luego tenemos triple guante. Luego del triple guante tenemos los mecanismos de protección. Tenemos un respirador, tenemos unos gogles, tenemos una careta y luego tenemos otra bata quirúrgica. La primera vez que yo me vestí así, le juro que mi corazón latía a más de 100 de frecuencia por minuto, que sentía ansiedad y le debo ser honesto, sentí miedo. Yo tenía miedo. Se me salía el corazón, me faltaba la respiración y de repente soy un hombre de fe, empecé a tener mis oraciones, empecé a calmarme, empecé a respirar y decir, Dios, pues si este es mi día y es hoy, estoy preparado. Pero lo voy a hacer porque estoy haciendo un servicio. Servir a un ser humano que me necesita. Y aquí estoy, después de 240 días, aquí estoy. Qué bendición. Pues espero que esté muchos años más, doctor, generando todo ese acompañamiento humano, no solamente clínico, como usted lo demuestra con su gran
conocimiento, experiencia con sus especialidades, sino también esa cuota humana que también es tan necesaria, como usted lo dice, en el abordaje de otros seres humanos que simplemente la única condición que tienen es que están sufriendo, pero seres humanos iguales todos. Y eso es muy, muy grande desde el abordaje México, del médico, perdón, sobre todo en situaciones tan complejas. Pedirle a Dios por México también. Que yo recibo al paciente donde llegan las ambulancias. Yo lo recibo vestido, como te lo describí. Yo lo interrogo, lo exploro, lo pongo en la silla, lo cambio, le quito la ropa y le pongo la bata, lo llevo a que le tomen una placa de rayos X o una tomografía, lo regreso al área de urgencias, los he cargado y los he ayudado a ponerse en la cama, los toco de los pies, los toco de los brazos, los siento y siempre les trato de transmitir confianza, siempre les trato de transmitir que no están solos. Ese paciente en ese estado de sufrimiento se siente solo y lo que quiere es que alguien lo toque. ¿Y qué pasa en la cultura general de muchos países latinoamericanos? No queremos ni tocarlo. Y yo no. Y mis compañeros al principio me decían, doctor, pero lo está tocando usted y lo jala y lo sube y lo siente y lo... Perdón, me necesita, es un ser humano que necesita que lo toquen y yo lo voy a tocar. Y he tocado, bueno, al principio, Manuel, yo iba a mi cuenta de pacientes. Después perdí la cuenta. Ya no. Ahora, el paciente que llega es el que me necesita en ese momento y digo, es el que me necesita hoy. Yo vivo hoy. Por eso mi correo electrónico es ARS hoy. Armando Ramírez Saldívar hoy. Mañana no sé, Manuel. Si me voy mañana, me voy bien, satisfecho de servicio, de que le serví a mis seres humanos. Y si me quedo aquí es porque no tuve miedo y me puse en manos de Dios. Yo soy un hombre de fe. Y esa fe, creo que en estas pláticas, estos conversatorios tan trascendentes, hay que transmitir eso. Hay que tener fe, pero también hay que tener respeto por la vida, respeto por el planeta. Y el planeta nos está diciendo, oye, como que estás contaminando los ríos, como que estás contaminando los océanos, como que estás talando árboles, como que no todo es comercial, ¿eh? Aguas. No todo es materialismo, no todo es comercialización. Hay que retomar el aspecto original de nuestra alimentación, hay que retomar el aspecto natural de nuestro desarrollo, de nuestra salud física, emocional y espiritual. Tenemos que acercarnos más a los aspectos del espíritu y del alma que hemos olvidado y que muchas veces el planeta resiente este tipo de situaciones. Ese sería mi comentario final, Manuel, a menos que haya alguna otra pregunta. Pues no, lo único que me queda es mi deseo reiterarle de muchísimas bendiciones para usted, que esa misma fe que usted tiene sea la bondad de Dios sobre su vida para que lo proteja, que lo lleve de salud, de buena salud por muchos años, para que siga existiendo un ser humano tan noble, tan entregado a los demás, desde la causa médica que el paciente tanto lo necesita. Y no solamente en este contexto. Desde el momento en que alguien pone un pie dentro de un hospital, pues ya hay una auto percepción de menos valor y todo lo que usted sabe que significa para un paciente estar ahí, el cambio, el entorno, las condiciones, y encontrar personas bondadosas es, creo que la gran bendición de esto para quien está en un estado de sufrimiento. Pidámosle a Dios que México y América Latina y el mundo, que las fiestas que vienen navideñas se tomen con precaución, porque sucede el factor emocional y el abrazo, la alegría, el familiar, la cena, el convivio, somos poquitos, venga, voy, eso nos puede ocasionar problemas, sobre todo porque ahí se dispara el factor emocional y perdemos un poco el razonamiento en cuanto a las medidas, porque esa parte psicoemocional, afectiva, dispara y bloquea algunas veces, pero que podamos tener ese balance y saber conducirnos mientras llega la anhelada vacuna y también seguir practicando los buenos hábitos que de esto como humanidad hemos aprendido. Hay que cambiar, hay que retomar estilos de vida más saludables, Manuel. Ese sería mi comentario. Así es. Pasar del pensamiento a la acción. Así es. Quisiera seguir, pero sé quién es, sé la responsabilidad que tiene a nivel profesional en diferentes lugares, en instituciones muy reconocidas de aquí del estado de Morelos, y encontrar a alguien con esa bondad y sobre todo esa disponibilidad de tiempo. Salimos tarde por un tema técnico, lo superamos, como se superan las adversidades, y gracias porque sus reflexiones además las compartimos y muchas personas luego las siguen viendo, y creo que ahí estamos haciendo un bien a la humanidad que es parte de este proyecto
de hacer una reflexión, generar un aprendizaje y hacer una devolución. Así que un fuerte abrazo, mi gratitud total, y estoy a la orden también. Nos estaremos viendo. Para servirles en el tema que ustedes crean prudente o en la conversación que ustedes quieran que hagamos otra vez, con mucho gusto. Es para servirle. Que Dios los bendiga. Doctor. Igual a usted y a su familia. Muchas gracias. Hasta luego.